Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Siete 13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados, la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista académica, y el doctor Stalin Raza, penalista. Les invitamos para hacer un análisis respecto de los hechos ocurridos a propósito de la desaparición en una unidad policial en la Escuela Superior de Formación de la Policía Nacional aquí en Puzuquí, y las acciones que debieron tomar oportunamente la Fiscalía, la Policía Nacional, porque aquí el enredo es por qué la policía dice por qué la Fiscalía no dictó un orden de seguimiento. En cambio la Fiscalía dice que debió haber hecho el seguimiento luego de su declaración y la retención por 8 horas del teniente Cáceres, hoy acusado de la presunta desaparición, hasta que no aparezca, de la doctora María Belén Bernal. Quisiera empezar con el doctor Stalin Raza, penalista. ¿Qué pasó en estas acciones en donde se entiende que al desaparecer, al haber una presunción de desaparición de la doctora Bernal, debió haber un seguimiento? Si la policía dice no hubo la orden de la Fiscalía, ¿pudo haberlo hecho de oficio? Doctor Raza, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a Pamela Aguirre y un cordial saludo a la audiencia. Sí, la situación para la policía lamentablemente se va complicando. La situación se va complicando desde el punto de vista institucional, porque conforme siguen apareciendo datos, aparece también el nivel de responsabilidades, de acciones y de omisiones de tipo administrativo, de tipo técnico, de tipo disciplinario, y luego también de tipo investigativo en los que la policía estaría incurriendo. Entonces, si bien este tema empezó como un problema de una pugna, una reyerta de tipo familiar, de tipo personal entre la esposa y el teniente de policía, esto ya va tomando matices donde se va involucrando la responsabilidad institucional y la responsabilidad del Estado por la búsqueda, por los actos ocurridos, ¿no? Desde el momento del ingreso de la señorita Bernal a la escuela de policía, su registro, la Policía Nacional como institución, esa escuela de formación policial y sus miembros y sus representantes, sus responsables, adquirían un nivel de responsabilidad sobre su seguridad y sobre qué es lo que pasó con ella al interior. Más allá de que se analicen las responsabilidades de tipo penal, que son personales y que son individuales, donde a mí me parece que la soga se está rompiendo por la parte más blanda, más estrecha, que es la cadete que habría estado ahí. Me parece que existen problemas. Existen problemas también desde el punto de vista de la Fiscalía, ¿no? Yo creo que también la Fiscalía tiene que darle respuestas al país, porque un fiscal, un representante de esa institución, recibió la denuncia, tomó la versión, al parecer tenía ya otros elementos de convicción que hablaban sobre la duda o la posibilidad razonable de que el esposo había participado en la gresca y en los acontecimientos que eran, por decirlo menos, poco claros, y tenía que haber activado los protocolos necesarios para asegurar que esta persona no pueda fugar como efectivamente lo hizo. De manera tal que aquello que pudo haber empezado como un delito común hoy se está convirtiendo ya, gracias a los errores y a las deficiencias investigativas en los que está incurriendo el Estado y la Policía Nacional, en algo que puede ser más grave y que puede acarrear responsabilidad del propio Estado. En las próximas horas, se va a llevar adelante una acción de habeas corpus, de tipo instructivo que busca precisamente que se establezcan, que comparezcan el ministro y el comandante general de la policía para que den cuenta a la justicia sobre cuál es el paradero de la señora Bernal,
y yo supongo que este habeas corpus tendrá que analizar varios de aquellos factores de estos que estamos hablando, y en ese habeas corpus será la oportunidad para que los jueces, el juez que conoce el caso, se pronuncien acerca de cuáles son las obligaciones que le van a asignar a la policía en la investigación y en la localización de ambas personas, tanto de la señora Bernal, que ahora está desaparecida oficialmente, y del esposo, que también está prófugo, ¿no? Esto puede ser el inicio de, y si se maneja bien o mal esto, y si la policía demuestra la debida diligencia o no lo logra hacer dentro de esta acción jurisdiccional, esto podría ser eventualmente el inicio del camino para una eventual responsabilidad del Estado ecuatoriano. Doctor Raza, cuando se presente el lunes el teniente para dar su versión ante la fiscalía y queda retenido momentáneamente, comparece también la madre de la desaparecida, la señora Otavalo. ¿No debió, cree que debió haberse dictado una orden, una medida cautelar desde la fiscalía? O, si no lo hubo, la policía debió seguirle los pasos al teniente Cáceres. Sí, definitivamente. La Fiscalía tiene varias herramientas para eso, y en ocasiones en donde existen incluso menos indicios y el caso es menos grave, lo hace. La Fiscalía tiene la posibilidad de retener a una persona hasta por 8 horas. Tiene también la posibilidad de solicitar como acto urgente una medida de detenciones con fines investigativos por 24 horas. Y luego, si es que ya cuenta con los elementos de convicción suficientes, tiene la posibilidad incluso de hacer una formulación de cargos y pedir prisión preventiva, que fue lo que finalmente hizo con la cadete, con la señorita que ahora está detenida y procesada. Esto sin perjuicio, estoy haciendo, digamos, un análisis un poco más amplio, sin perjuicio de cuáles son los tipos penales, los delitos en específico que la Fiscalía está utilizando en este mismo momento para procesar. La Fiscalía ha acudido a utilizar este delito de desaparición involuntaria que fue introducido en diciembre del año 2021 y que tiene algunas características especiales, digamos, frente a otros delitos de privación de la libertad como la desaparición forzada o como el secuestro. En todo caso, a mí me parece que los elementos de convicción con los que la Fiscalía cuenta no podrían hablar o no pueden hablar de un grado de participación suficiente en contra de la cadete, pero claro, había que buscar a quién detener, había que buscar a quién procesar y había que buscar qué respuestas dar. Veamos en todo caso a dónde llevan las investigaciones y en este tiempo en el que va a durar la instrucción fiscal, veamos cuáles son los elementos que existen en contra de la cadete puntualmente. La preocupación que aquí existe, y esta es una preocupación que hay que advertirle al país, es que ya se ha iniciado un procesamiento por este delito, por la desaparición involuntaria, la supuesta desaparición involuntaria de la abogada Bernal, y ese delito ya tiene un procesado, y ese delito tiene ya una instrucción fiscal que tiene un plazo de duración definido, determinado. Probablemente más adelante van a vincularle al teniente Cáceres, y con eso ganarán 30 días más en la duración de esta investigación, de este proceso penal. Pero me parece que la Fiscalía en ese caso se ha limitado, se ha puesto una camisa de fuerza con el tiempo al apresurarse a procesar a una persona por el delito principal, por el delito fundamental, que es la desaparición de la señorita o de la abogada Bernal. Creo que la Fiscalía debería medir bien su estrategia en este caso. Bienvenida a la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista, académica. ¿Cómo ve este caso y esta situación de las instituciones, en este caso la Fiscalía, la Policía, luego de la desaparición de la doctora María Belén Bernal? Muy buen día, Pamela. Buenos días, Miguel. Buenos días, Stalin, y a toda la audiencia. Y antes de empezar, a mí me gustaría presentar todo mi apoyo a la madre y al hijo de María Belén, y además también hacer un llamado a todas las personas, invitarles a evitar la revictimización. Empezar con elucubraciones, empezar a circular fotos, empezar con posiblemente criterios que en este momento no ayudan a la investigación del caso. Creo que es un deber ciudadano evitar que su madre y su hijo pues sientan más dolor a partir de este lamentable hecho. ¿Cómo se mira el caso desde el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos? Circuló un debate interesante si efectivamente esta es responsabilidad o no del Estado.
Hay algunas personas que sostienen que esto tiene que ver con un problema entre un hombre y una mujer. Ya el doctor Stalin ha señalado que este inicia como un delito común. Yo me permito señalar que esto no es un delito común, esto tiene un nombre y se llama violencia contra la mujer. Y esta violencia contra la mujer, ya desde 1993, la Confederación en la conferencia de Beijing de Naciones Unidas se señaló que esto es un delito. Y es un delito no particular, sino que es un delito que atañe al Estado, habida cuenta de que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar, erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, partamos de esto. ¿Qué es lo grave y lo más cuestionable de todo esto? La policía responsable sí es responsable, en este momento es responsable por dos razones desde mi punto de vista. La primera, porque María Belén ingresa a una institución del Estado, ingresa a un cuartel, ingresa a la Escuela Superior de Policía Enríquez Gallo, y ella además pernocta o se queda un momento en una institución policial, es decir, ¿cuántos particulares pueden ingresar a una institución policial y pernoctar en esa institución policial? Y el segundo gran hecho es que no hay registro de su salida. No hay registro de su salida y nadie informa sobre la no salida de María Belén. Entonces son hechos que tienen que ser tomados en cuenta con particular atención sobre el tema responsabilidad del Estado. Ayer el ministro decía que pues todas las personas que estuvieron esa noche van a ser sumariadas. Es importante que se establezca la responsabilidad individual de cada una de las personas, porque recordemos que en un cuartel policial militar siempre hay una persona que está de guardia. Hay una persona que tiene que dar parte y que tiene que señalar a la persona que le va a relevar cuáles han sido las novedades. No estamos hablando hay los partes, si me permite, Pamela, hay los partes, hay el oficial de control, es decir, en una estructura jerarquizada ahí hay diversas responsabilidades. Efectivamente. Entonces, el tema tiene que ser analizado desde el punto de esta responsabilidad. Nadie está diciendo que el Estado es responsable por los golpes. Yo no creo que esta es la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado es que ella ingresa a un cuartel policial, no sale del cuartel policial y nadie informa sobre este particular. Entonces, ¿qué esperamos de nuestras instituciones? Este es un punto importante. ¿Qué protocolos se activaron? Porque aquí debían activarse protocolos por parte de la misma escuela superior. Hay una persona que ingresa y no sale. Tiene que salir de alguna manera. Y entonces ahí está la responsabilidad. Y luego por parte de Fiscalía, pues ahí sí coincido con Stalin en el momento en el que un fiscal tiene una denuncia en el que posiblemente hay violencia de género, tiene que activar protocolos y procedimientos especiales. ¿Por qué? Por la particularidad de estos delitos, por la particularidad de este tipo de violencia. Entonces, si el Estado desconoce sus obligaciones sobre prevención, sobre erradicación y sobre sanción de violencia de género, el Estado es responsable. Y esto no lo digo yo, se lo empieza a señalar desde Campo Algodonero, desde el 2010 por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el caso González por parte del Comité CEDAW, ya en 2009 por parte de Naciones Unidas. Entonces, no estamos hablando de algo novedoso, algo que no se conoce en el país. Lamentablemente es una realidad. Un filósofo a quien yo considero muchísimo y guardo muchísimo cariño, el día domingo frente a estos hechos me consultaba y me decía, pero ¿por qué ahora los números sobre violencia contra la mujer, sobre feminicidio, se han disparado? ¿Qué estamos haciendo mal ahora frente al pasado? Y la respuesta es sencilla. Antes de esto estaba oculto. Antes de estos números no se registraban. Antes el problema de María Belén era un problema doméstico. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que estamos viendo un problema que lo tenemos arrastrado toda la historia de la humanidad, por esta violencia machista, por esta violencia patriarcal, por esta justicia patriarcal, y solo hasta ahora es que podemos identificar con números lo que realmente ocurre.
Bien, vamos a hablar más adelante precisamente de las cifras que conmueven de la violencia contra la mujer. Pero, doctor Stalin Raza, quería poner en escena, hace pocos minutos el comandante de la policía, el general Fausto Salinas, en Teleamazonas, hacía un balance de las responsabilidades dentro de la Policía Nacional. Que aquí hay algunas deficiencias que se han cometido, precisamente ese es el propósito de la institución. La institución va a actuar con absoluta transparencia y firmeza. Y en el caso de cada caso individualizado, cada gestión que se dejó de hacer tendrá que ser reportada. Aquí hay un indicador fuerte que es, por ejemplo, ante un hecho de violencia que se presentaba en un área cerrada, tendrían que haber llamado al ECU 911 para que tome el procedimiento. Y así, en ese sentido, veremos quién más estuvo presente o pudo escuchar estas acciones que se presentaban en una habitación y tendrán que responder. Nosotros tenemos que enfrentar este momento crítico de la policía y de la escuela superior y creo que hay protocolos suficientes, hay disposiciones que se han dado, que constan ya en los reglamentos y también en la política del comandante o director de la escuela. Por eso hemos tomado decisiones importantes, como por poner a la coronel Iraní Ramírez como directora de la escuela. Creemos que hay que dar un giro a la gestión de la Escuela Superior de Policía. Tenemos que fortalecer las capacidades y la formación en estos ámbitos críticos que no solo afectan a la policía. Aquí habrá muchos actores que deberán involucrarse. Desde las reformas legales, pasamos de un reglamento disciplinario que teníamos fuerte y exigente a con un reglamento disciplinario que es muy débil. Y eso tenemos que mejorarlo y habrá otras acciones que se tomarán. Bien, luego de ese testimonio del comandante de la Policía, general Fausto Salinas, doctor Stalin Raza, incumplimiento de protocolos en una institución disciplinada, ¿cómo entender esto? Sí, es grave, es muy serio, ¿no? Bueno, primero la aclaración, yo quería marcar, no porque considero un delito no grave a la violencia de género, sino que quería diferenciar cuando decía común, me refería a que inició como un problema que no tenía que ver todavía la institución policial. Hoy es diferente porque desde que la señora Bernal, la abogada Bernal, ingresó a la institución policial, lo que pasó adentro y luego la falta de información sobre su paradero ya es responsabilidad institucional. Esto nada más que era para que el público lo comprenda. No estaba utilizando la categoría de común o especial como categorías dogmáticas, ¿no? Esta aclaración primero para Pamela. Lo segundo es muy grave y esto sí va a traer consecuencias. Las fallas, tanto en los protocolos, tanto en el cumplimiento de las medidas de seguridad y administrativas en el interior de la Escuela de Formación Policial, como también lo que ocurrió ahí adentro. Habrá que saber, todavía falta por dilucidarse cuál fue la intervención de las diferentes personas que estuvieron, que presenciaron el incidente y qué fue lo que hicieron y qué no hicieron. Obviamente el grado de obligación, de auxilio, de ayuda, de denuncia incluso, no es el mismo para aquellos oficiales de policía que se encontraban en condición de instructores que para los cadetes que se encontraban en condición de estudiantes. La misma cadete que está siendo este momento procesada, por ejemplo. Pero a esto hay que ponerle como condumio, además, como aderezo, las declaraciones desafortunadas de varios de los representantes del gobierno, empezando por el propio ministro Carrillo, que en un momento determinado tuvo los deslices estos de hablar de la búsqueda del cuerpo, de la búsqueda de prestigio institucional, sumadas a las del secretario de Seguridad Ordóñez, que cada vez que interviene para hablar sobre el tema, lo único que hace es complicar más la situación comunicacional, por lo menos del gobierno. Y ahora las del comandante general. Creo que las del comandante general son declaraciones desesperadas. Me parece que no tiene mucho más a dónde correr, no tiene mucho más que hacer. Tendrá que decir que van a reformar los reglamentos, tendrá que decir que están haciendo las investigaciones. A mí no me parece que de suyo sea una razón de bastante peso el hecho de reemplazar la dirección de la Escuela de Policía por la de una oficial mujer. Ya tuvimos a la comandante Varela como comandante general de la policía y yo no sé cuál había sido el avance que la comandante Varela hizo precisamente para proteger este tipo de posibilidades de excesos y de violencia de género dentro de las filas policiales. Así que me parece que la calentura no está en las sábanas. Creo que hay que ponerse a investigar y ponerse a investigar seriamente. Me parece bien que se inicien los sumarios disciplinarios en contra de los oficiales
y de los cadetes que participaron en los eventos. Me parece que eso será a la final una muestra de que el Estado está haciendo investigación y luego a la Fiscalía le tocará procesar y procesar bien el caso. Me parece que el apresuramiento de la Fiscalía le va a llevar a constreñirse en tiempos y a constreñirse en el objeto mismo de la investigación. Vamos a ver qué es lo que viene. Yo creo que el habeas corpus que se va a realizar en las próximas horas es un habeas corpus interesante porque el juez que esté a cargo va a tener cosas que decir acerca de todo esto y porque creo que el matiz del delito que se está procesando va a tener que ser redimensionado. Hoy está viéndose como una desaparición involuntaria donde no necesariamente interviene un agente estatal, sino cualquier persona puede desaparecer involuntariamente a otra. Pero ya con todos estos antecedentes, quizá el tema tenga que analizarse bajo el contexto de una desaparición forzada. Claro, desaparece en una unidad policial, es decir, esto cambia que una desaparición en otras condiciones, doctor Raza. Esto es grave. ¿Por qué no se denunció? Aquí va a haber responsables, cómplices, encubridores. Si hubo un escándalo, si uno en un barrio escucha al vecino hacer un escándalo, uno llama a la UPC, llama al 911. En una unidad policial escucharon, porque por los testimonios hubo un escándalo, denuncias, pedidos de auxilio, y nadie hizo nada ese momento. Claro, desde ya lo que existe por lo menos es una omisión en la denuncia de parte de quienes sí estaban obligados, que eran los otros oficiales que estaban de guardia, que eran los otros oficiales que estaban en la misma reunión social. Y luego no solamente tendrá que analizarse a lo largo de lo que se vaya viendo con las investigaciones si se trata simplemente de una omisión o si también existe un acto de connivencia, es decir, de ocultamiento de lo que pasó, que sería mucho más grave. Por eso creo que la tarea de la Fiscalía en este momento es una tarea que tiene que ser ardua. Ojalá movilice la Fiscalía a todo el personal que tiene especializado en materia de delitos de género. Hay fiscales que son muy conocedores de este tema. Ojalá los pongan a cargo de la investigación, ojalá se nutran de sus conocimientos. Y también hay un equipo de investigación que tiene mucho conocimiento acerca de los protocolos que deben activarse y de las formas de las que tienen que hacerse la investigación específica de casos como estos. Pero al haberse apresurado a procesar a la cadete, me parece a mí que están limitándose en tiempo y en objeto de investigación. Claro, ¿debió haberse involucrado al teniente Cáceres, doctor Raza? Claro, pero el problema es que está prófugo y seguramente la estrategia de Fiscalía es iniciar el procesamiento en contra de la cadete, porque es la que tenían a mano, la que tenían cerca, y luego continuar con el procesamiento de él a través de una vinculación cuando llegue el tiempo de finalización de esta instrucción fiscal. Pero yo creo que de acuerdo con los datos que se están presentando es muy probable que tenga que hacerse una reformulación de cargos y una reformulación del objeto de la investigación, porque creo yo que ya podemos estar entrando en el terreno de la desaparición forzada en cuanto a delito grave, de grave violación a los derechos humanos. ¿Y eso cuántos años es si se establece responsabilidades? Bueno, depende también va a depender también luego si es que aparece o no aparece la señorita Bernal y en qué condiciones aparece. Si se produce lamentablemente el fallecimiento de ella, si se verifica que ella ha fallecido, pues obviamente el delito es agravado, puede llegar hasta 26 años de privación de la libertad. Doctora Pamela Aguirre, usted mencionaba este tema de la violencia contra la mujer y hay tantos datos que ilustran. Uno de ellos que quiero dar a conocer de ALDEA, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, que da cuenta de 206 muertes violentas de mujeres por razones de género, solo en lo que va de este año. ¿No es una cifra alta que debiera conmover a la sociedad? Pues sí, efectivamente sí. Y lamentablemente nos estamos volviendo cínicos como sociedad frente a las cifras. Aquí en Guayaquil ya bordean los 1000 asesinatos violentos en la zona 8 y pues es un dato más. ¿Qué está ocurriendo? Que estos datos no nos dicen o no llegan a condolernos respecto a las circunstancias y las situaciones en las que se vive lamentablemente en niveles o en ciclos de violencia. Y efectivamente aquí hay que tomar en cuenta y en consideración
que para una respuesta adecuada para erradicar la violencia contra la mujer no es solamente establecer campañas o sanción. La primera responsabilidad del Estado es prevenirla, y esto solo se previene con educación. Ahora, esta educación no resultará o no dará resultados inmediatamente. Por eso es necesario medidas que de alguna manera sirvan para poder ser soporte hasta que estas generaciones que se encuentren completamente educadas en evitar violencias, y no solo hablo de la violencia contra la mujer, puedan ser las que realmente gobiernen. ¿Qué quiero decirle con esto, querido Miguel? Que efectivamente, además de erradicación de violencia, sobre erradicación de estereotipos, también es necesario tomar medidas. Por eso lo ocurrido con María Belén llama tanto la atención, porque vuelvo a esta idea, ella ingresa a una institución del Estado. Y si es una visita conyugal, debían existir protocolos. Si ella llega de la nada y puede ingresar y puede entrar y puede quedarse pernoctando, bueno, algo está mal en la institución. Tenemos que decirlo. Yo respeto y quiero muchísimo la institución policial, pero hay que corregir todos estos errores. Y tal vez lo que ocurrió lamentablemente en esta escuela de formación de policías está ocurriendo en otras tantas escuelas militares, navales. Entonces, la forma para prevenir esto es tomar medidas adecuadas y pertinentes. Los protocolos por eso son importantes, porque nos permiten evitar o al menos responder de manera adecuada. Stalin ya habló sobre el tema del habeas corpus. Este habeas corpus, desde mi punto de vista, hubiese sido muchísimo más efectivo que la denuncia penal. Si este habeas corpus se presentaba inmediatamente de que no se tenía noticias de María Belén, se le convocaba inmediatamente al comandante general de la policía sobre la base del artículo 90 de la Constitución para que informe cuál es la situación, para que se tomen medidas adecuadas. En materia de violencia de género, Miguel, 1 minuto puede cambiar la circunstancia. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más tiempo pasa, es mucho más difícil poder tener una certeza de qué es lo que ocurrió, e inclusive ellos no quieren encontrar el cuerpo. Entonces, es importante tener conocimiento sobre estos temas. La dogmática penal está bien, sí, pero hay que entender que esta dogmática penal tiene que ser leída en clave de violencia de género, tiene particularidades. Cuando se preguntaba y cuando muchos decían, bueno, ¿qué tipo de habeas corpus es el que se puede intentar? Y conversábamos en algunos espacios de debate el fin de semana. Decían, no le pongan nombre. Está en el artículo 90. Cuando una persona está desaparecida, se puede intentar un habeas corpus, más cuando estamos hablando de una persona que ingresó a una institución policial. Me disculpan con la audiencia, pero es que este es el tema que nos tiene que convocar a todos. El problema o el caso de María Belén nos conduele a todos porque es el Estado el garante en un centro policial, y algunos dicen tenían que llamar al 911. Por Dios, para que llegue la policía, pero si ahí está la policía. ¿No les parece un contrasentido que yo tenga que llamar al 911 si estoy en un cuartel de la policía? Creo que las respuestas que nos están ofreciendo no se compadecen con la realidad de los hechos. Claro, es un hecho extremadamente complejo. Seguiremos hablando de esto. Gracias por ilustrarnos al doctor Stalin Raza, penalista, y a la constitucionalista y académica doctora Pamela Aguirre, muy amables por ahora su valioso aporte. Muy buen día. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Un saludo. Muy amable. 7:41 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto el diálogo con el director general de SEDATOS, doctor Polibio Córdoba Calderón. Tema de interés, una encuesta que consulta a la gente sobre la consulta popular y también sobre los problemas fundamentales que aquejan a los ecuatorianos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Amor, pásame el coso ese. ¿Qué coso, mamá? ¡Ash! El coso ese, amor. Mira ese. ¿Qué coso, mamá? No sé de qué me hablas. Juan Sebastián, nunca sabes de lo que te hablo.